Hola a todos, todas y todes. Vamos a dar inicio al panel de profundización en los contenidos que fueron presentados recién sobre el manual de alineamientos para intervención psicológica por chat en contexto de crisis. Les agradezco a todos quienes están acá por su interés en profundizar en estos contenidos. Y la verdad, estábamos comentando que la conversación que se estaba generando estaba muy buena, entonces básicamente la idea es proponer este espacio para tanto para quienes están acá presencial como para quienes están escuchándonos desde el Zoom, para poder ir profundizando en ciertos temas. Podemos ir proyectando algunas secciones del manual si es que lo consideramos pertinente y si es que a ustedes también les interesa. Así que en realidad a mí me gustaría partir como en preguntas y ver qué cosas les interesaría a ustedes también conocer del manual, del proceso, si es que les quedó alguna inquietud. ¿Ahí se escucha? Sí, Bueno, primero felicitarlos por los resultados. Impresionante el trabajo que hicieron. Quedé maravillado, yo se los quería decir. Pero una cuestión que he estado pensando y a propósito de lo que ustedes nos presentan hoy día tiene que ver con la introducción de la inteligencia artificial ujú, para la atención psicológica y ocupar los recursos de la digitalización. Y ahí mi reflexión y mi pregunta, y me gustaría mucho saber cómo la opinión de su equipo que integra estos conocimientos, cómo poder complementar el recurso humano de alguien que está atendiendo virtualmente y desde un encuentro genuino entre dos personas y aprovechar estos recursos de las tecnologías. ¿Cómo ujú, lograr ese complemento? Porque ya empiezan a haber aplicaciones que solamente trabajan ujú. con inteligencia artificial. Entonces Sí, me gustaría mucho poder conversar sobre eso y conocer su opinión. genial. Bueno, para quienes están en sus casas escuchándonos, tenemos la eh, cuestión maravillosa de que hay muchas personas del programa La Segura que trabajan acá, supervisores y supervisoras. Bueno, Isidora Paiva es parte del equipo original fundante de La Hora Segura, así que también vamos a ver, somos varias voces las que podemos ir respondiendo a sus preguntas. Y agradezco, Diego, tu pregunta. Para quienes están en la casa, Diego es el coordinador de la línea de ayuda en línea libre de Fundación para la Confianza. Es una línea de ayuda, yo la llamo a veces, no sé, prima, amiga, eh, vecina, que tienen ellos. Se parece harto los enfoques que estamos tratando de levantar en una intervención como esta, así que es muy valiosa la pregunta viniendo de alguien que también está eh, em, interviniendo de esta misma manera. Puedo dar mi respuesta en el modo personal, después también invito a alguien más de la hora segura si es que quisiera responder. Yo creo que en lo particular, con el avance como de las tecnologías, pienso que muchas veces hay como a veces quizás como furor de querer como tecnologizar toda la vida, ¿cierto? Y en el fondo es muy llamativo el hecho de que las tecnologías puedan quizás abaratar ciertos costos de intervención, masificar ciertas intervenciones. Em, Sin embargo, yendo como a la práctica, creo que es muy notorio para nosotros, al menos en la hora segura, el hecho de que muchísimos usuarios y usuarias al momento de comenzar una conversación consultan si es que están hablando con un bot o con una persona real. Y creo que ahí hay como un filtro para mantenerse en la conversación y en la intervención que no deja de ser poco relevante. Y desde ahí yo creo que desde la práctica para nosotros al menos es muy visible porque es una demanda explícita de los usuarios y usuarias de hablar con una persona y no con un bot. Y creo que desde ahí se funda una diferencia radical, al menos para nosotros, de que vamos a seguir siendo nosotros personas que estén disponibles para conversar con los usuarios y usuarias de la línea. Pienso que la inteligencia artificial y las herramientas de tecnología son muy necesarias y muy pertinentes y atingentes por este tipo de intervenciones. Creo que no es como dejarlas de lado, sino que creo que es encontrarles el lugar idóneo.
a mi modo de ver, y dentro del trabajo que he podido ir haciendo en la línea y de los aprendizajes que hemos ido relevando, creo que una de las utilidades más grandes de la inteligencia artificial y la tecnologización de las intervenciones en salud mental tiene que ver con la data y con la información. Creo que ahí radica una de las grandes fortalezas de unir la intervención de salud mental con la tecnología y las herramientas de inteligencia artificial, porque nos permite ver en tiempo real eh, y, y de forma eh, como situada las distintas problemáticas que tienen las personas que consultan este tipo de servicios remotos. Y un ejemplo que a nosotros nos inspira muchísimo es el caso de Crisis TextLine en Estados Unidos, que está dentro de los recursos recomendados del manual, que tiene una página de trends, que quienes están en la casa también se las recomiendo muchísimo. Crisis TextLine es una línea remota de texto también que opera en Estados Unidos, y lo que ellos y ellas han hecho es también mediante sistemas similares a los que nosotros desarrollamos con este proyecto para la pesquisa sintomatológica ansiosa, depresiva y comportamiento suicida, para otros temas que ellos han levantado como los más masivos. Y en base a eso, por ejemplo, ellos pueden ir mapeando en tiempo real por estado las distintas problemáticas. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo icónico que ellos citan, que es que, por ejemplo, es más común, por ejemplo, tener adolescentes consultando sobre problemas de conducta alimentaria los días lunes en distintos estados, ¿no? Entonces eso también va levantando información muy valiosa para las políticas públicas, para los establecimientos educacionales, eh, van cruzando las estadísticas según las otras eh, indicadores que ellos van levantando también, y también han ido avanzando en innovaciones sobre cómo levantar esta data, ¿no? Que es también algo que nosotros como fundación hemos ido asumiendo el desafío de entender que hay distintos tipos de información que son relevantes de recoger y que la tecnología nos permite, por ejemplo, ver eh, quizás la evolución de un usuario entre un momento de consulta y otro. Algo que a mí me gusta que lo que hace Crisis TextLine es que, por ejemplo, dicen ya, si es que, eh, no sé, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, entonces ellos hacen campañas comunicacionales y luego dicen, si tú tienes problemas con suicidio, escribe al número hashtag suicidio. Entonces así levantan inmediatamente con la primera palabra de cómo abren el chat, las personas saben cuántas personas llegaron por esa comunicación específica, entonces van midiendo el impacto que tiene la difusión del programa con las distintas temáticas que ellos van levantando. Entonces creo que es súper rica las distintas maneras en que podemos ir cruzando los aspectos de la tecnología y cruzar justamente con eso que acabo de mencionar, que la difusión es parte también de esta intervención. En el fondo, la hora segura no es solamente el chat, sino también son nuestras redes sociales, y nosotros intentamos que todo tenga una misma como estética y un mismo mensaje que sea consistente, cosa de que las personas que ven nuestras redes sociales también sientan que ese va a ser el mismo espíritu que los va a acoger luego en una conversación. Es como algo que no sé si ustedes quieren decir. Voy a agregar algo. Sí, quería... ¿Se ha escuchado, no? ¿Se proyecta o no? Como que me escucha a mí nomás, entonces no cacho si se proyecta. Bueno, pero quería agregar que yo creo que el tema de la inteligencia artificial, como un poco decía la FEFA, es una... De momento es un complemento a la hora, por ejemplo, de desplegar opciones, recursos a nosotros mismos también, ¿cierto? Que estamos interviniendo, ayudarnos a identificar cuando estamos con una conversación con cierta sintomatología o desplegar ciertos recursos, porque pasa esto que dice la FEFA, que el usuario demanda conversar muchas veces, ¿cierto? Como de forma explícita con un ser humano y como que a pesar de que la atención es impersonal, se percibe cuando la respuesta es como genérica, ¿no? Como de bienvenido, ¿cierto? Como gracias por estar acá. Entonces, como que hay una búsqueda de ese ser humano detrás de la intervención. Y creo que por ahora, creo, ¿cierto? A menos que haya un cambio así radical, creo que la inteligencia artificial le cumple un rol en esa labor de identificar, de ayudarnos a nosotros mismos. Sería muy difícil, ¿cierto? Como pensar la inteligencia artificial
creo, por ahora, como dando intervenciones del tipo como de poder porque la intervención en gran parte se basa también como en tomar el lenguaje mismo de la persona, contextualizado, y devolverlo con sus propios símbolos, con sus propias palabras, sus propios significados, cuando uno hace reflejos, otros tipos de intervención. Entonces creo que eh, de momento, digamos, como que se necesita, ¿cierto? Ese trabajo en conjunto de inteligencia artificial con humano que está detrás de la intervención para poder darle esa contextualización a la intervención. Es lo que yo creo. Yo creo también que la inteligencia artificial nos ayuda también harto como en las lógicas de priorización, como en qué medida los recursos que tenemos y la disponibilidad que tenemos pueden ser mejor ocupados, dependiendo de, por ejemplo, no sé, como sencillamente cuando alguien escribe, por ejemplo, tiene sintomatología de riesgo suicida o escribe te quiero matar, aparece en el chat como para nosotros los voluntarios priorizar esa conversación. Ahora estamos como un poco con una baja de conversaciones, pero en el momento en que teníamos 10, 15 conversaciones era un elemento y un recurso súper importante. Pero también creo que las posibilidades que nos entrega a medida que las plataformas también vayan mejorando para su uso, creo que nos van a dar también mejores posibilidades en torno a qué recursos podemos entregarle a las personas. Por ejemplo, no sé, ocupamos harto recomendaciones respecto de a dónde escribir, a dónde llamar, llamar a Salud Responde, como sencillamente por el hecho de que nos escribió que tenía riesgo suicida. Entonces yo también creo que es una súper buena herramienta si sabemos ocuparla, pero también coincido con Francis como no creo que vaya a desaparecer la contención por parte de nosotros porque efectivamente el recurso como lingüístico, el lenguaje y la forma en que contenemos o empatizamos a partir de las experiencias son súper únicas y también depende de cada caso. Entonces, los elementos que recuperamos de lo que las personas nos dicen suele tener mucha más facilidad en torno a destrabar el malestar que si ocupamos como mensajes genéricos como el de un bot. Entonces, eso también creo que es súper bueno, pero es un recurso que yo creo que las líneas de ayuda van a seguir explorando y nosotros acá en Chile también creo que como las líneas de ayuda prima, como tenemos que seguir intentando. Así que eso, mi opinión. Yo igual quiero complementar, como dijo la Fernanda, yo estuve en los inicios en que se formó la hora segura, y en verdad antes lo hacíamos con un Excel, ya en que íbamos anotando como ya tal persona escribió tal día, entonces si alguien volvía a escribir teníamos que ir sí o sí al Excel a buscar, se demoraba mucho tiempo, éramos 5 personas en el inicio, entonces imagínense todo el tiempo que se ahorró al ocupar una plataforma. Ya, y de verdad es muchísimo lo que se ahorró. También el poder acceder a, por ejemplo, las conversaciones previas y que no se sienta que se perdió la continuidad entre cada persona, porque ya dijeron son más de 80 personas las que responden ahora. Y algo como reforzando lo que decían mis compañeros es que es súper importante que la calidez y la empatía nunca se va a poder cambiar. Ya, las personas necesitamos de otras personas, ¿cierto?, para nuestro bienestar y eso, si bien la tecnología puede ser un soporte y nos puede ayudar, nunca va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero sí yo creo que hay que verlo como este soporte que nos puede facilitar mucho más el trabajo y que también algo muy importante y que es lo que hemos querido hacer con esta investigación es que las intervenciones sean basadas en evidencia también, ¿cierto? Que no quede solo como lo que a mí instintivamente tal vez dije como ya, esto me va a servir para contener, sino que yo pueda evaluar, ¿cierto? Cuáles son las intervenciones que más sirven, para qué casos y así efectivamente como potenciar las intervenciones que se hacen y seguir desarrollándolo a futuro, cosa que también se pueda replicar para ciertos escenarios, ¿cierto? Y yo creo que en eso la Fundación Todo Mejora también ha sido súper pionera en poder visibilizar lo que se está haciendo, como yo sé que en general y todas las, las organizaciones que tienen este tipo de sistemas, es normal sentir resistencia tal vez al comunicarlo, ¿cierto? Porque uno se expone también, ¿cierto? Y yo creo que esto de poder mirarse hacia adentro y también ver todo lo que se hace, que muchas veces se invisibiliza, es un proceso súper necesario y que ojalá toda em, la como ayuda que haya, ¿cierto? Por chat, por teléfono, etcétera, también hagan este constante monitoreo, ¿cierto? De lo que se está haciendo y cómo se puede mejorar. Y basado desde la evidencia. Sí. Finalmente, complementando todo lo que se ha dicho, creo que hay como
hay todo un mundo para seguir explorando, por ejemplo, no sé, lo que son las salas de espera virtuales, por ejemplo, en casos de alta demanda, la inteligencia artificial, sí, podría ser un recurso, en el fondo quizás es mejor hablar con un bot mientras estás esperando, quizás que hablar, que no tener ningún tipo de respuesta. Em, Hay un montón de intervenciones, sobre todo como estratégicas, breves, que sí funcionan con bot y han tenido muchísima adherencia al tratamiento, por ejemplo, lo que son bots de seguimientos de tratamiento, por ejemplo, algunos centros de atención utilizan a través de mensajería, por ejemplo, consultas, evaluación sobre los terapeutas. Y todo ese tipo de información, creo que en general, desde la salud mental, todavía en Chile tenemos muchísimo que aprender y sobre todo algo que es un avance y una propuesta de este manual es que ojalá podamos ir generando lenguajes en común. Yo soy como una partidaria de entender que, que las líneas de ayuda no funcionan solas. Por eso a mí me importa mucho y valoro mucho que estés acá, Diego, porque tenemos que seguir trabajando entre todos, ¿no? Una línea de ayuda no funciona sola de la partida porque necesitamos de la infraestructura, del sistema de protección de la infancia para poder referir a nuestros usuarios que necesiten atención presencial, pero también para ir aprendiendo de nuestros propios ensayos y errores que hemos ido generando con el tiempo. Así que eso, no, desde la inteligencia artificial. No sé si alguien más tiene alguna duda. Yo tengo una pregunta, y que justo está Matías acá, pues una de las cosas que me impactó de lo que planteó Matías al principio, que el año pasado tuvieron mucha demanda por conversaciones y pudieron atender solo la mitad. Entonces, un poco la pregunta es qué pasa con esas otras que no se atienden. O sea, bueno, Ministerio de Salud me imagino, o sea, hemos hablado de que debiera haber una mejor capacidad del Estado, pero ¿qué se hace mientras tanto? ¿Qué le dicen a esas personas? Me imagino que algunas no hay ningún problema, pero pues, dependiendo de la criticidad, ustedes tienen el priorizador, ¿no es cierto?, de conversaciones, pero un poco quería preguntar por eso, ¿qué pasa con esos que no se atendieron y qué están haciendo en torno a eso? Por favor. ¿Se escucha? Sí, no sé. Em, sí, la mitad de las conversaciones no son atendidas porque entran fuera de horario. Entonces, es complejo. Una de las cosas que se pueden hacer es dependiendo de a qué hora entró la conversación. Si entró a las 2:30 o 20 para la 1, el turno de la 1 puede hablarle y decirle como, hola, ahora sí estamos conectados y si la persona está, podemos tomar esa conversación. También si entró a las 5:30, como justo antes de que abramos algún turno, se puede tratar de hacer eso. Pero cuando son a las 3 de la mañana no se hace porque ya no está la persona disponible y no nos va a responder, pero sí está el mensaje automático con nuestros horarios y con el número de salud responde, donde se puede contactar y gracias a fondos y mucho esfuerzo este año ya, como dijo la Fernanda, ya no tenemos 40 horas, sino que tenemos 45 horas, entonces de a poco vamos creciendo y ahora ya tenemos los sábados para tratar de bajar un poco ese número de conversaciones que llegan fuera de horario. Pero es lo que se puede hacer como con las que llegan fuera de horario, pero cercanas al horario, tratar de responderle a las personas y ver si es que todavía están disponibles y poder contactarlas. Sí, Matías también quería comentar. Me gustaría también complementar la respuesta con que hoy día los problemas de salud mental no tienen horario. Entonces yo creo que ese es muchas veces el problema que nos enfrentamos desde la Fundación, que tenemos recursos limitados, tanto en términos de personas como de tiempo y así mismo como soporte. En esa línea yo creo que uno de los desafíos que presentamos como organización tiene relación con cómo damos respuesta a quienes nos consultan para horario, porque también tenemos que entender que muchas veces una persona ya está buscando en internet palabras tales como depresión o suicidio y que llega con una alta conmoción emocional y que al mismo tiempo se enfrenta con un mensaje automático que le dice tienes que esperar hasta la 1 de la tarde del día siguiente cuando son las 2 de la mañana y no puedo dormir. Eh, Ese es el principal desafío. Por lo mismo, por ejemplo, el diseño de este algoritmo también nos permite muchas veces como desarrollar una estrategia de intervención quizá no tengo una concepto de palabra, como no simultánea, no sé, claro, asincrónica en el fondo, también para manifestar a nuestros usuarios que, claro, estamos desarrollando otras alternativas de acompañamiento que necesariamente tienen que ver con la escucha directa. Y complementando, yo creo que Vania fue la que usó la palabra de que la hora segura y en todo mejora hemos sido insistentes en posicionarnos, estar ahí, porque
o sea, nosotros no estábamos planificando esta intervención cuando la empezamos a armar, sino que ha sido la demanda la que nos ha empujado a esa insistencia y hemos asumido el desafío de entender que como sociedad y como país tenemos que avanzar en la creación de nuevas líneas de ayuda. Nosotros creemos que ojalá existan muchas más como nosotros que estemos trabajando de forma coordinada, educando a la población sobre este tipo de servicios y también fomentando el financiamiento de este tipo de servicios. Yo he visto igual un avance, ya llevo casi 5 o 6 años trabajando en la hora segura y he visto un avance muy grande respecto como a cierta desconfianza desde el mundo financiero o los financistas de una intervención como esta y el trabajo que nosotros hemos hecho como fundación de tomarnos muy en serio la reportabilidad y el mostrar los efectos tiene que ver justamente como, con poder crecer en horas de atención para poder llegar a toda esa demanda. Entonces, esos mensajes fuera de horario sin atender, creo que para todos nosotros que trabajamos en la línea son uno de los mayores impulsos y promotores para poder seguir buscando financiamiento y poder darle respuesta a quienes nos escriben. Hola, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la instancia. Me presento. Yo soy Francisca Parra. Yo soy psicóloga de la Unidad de Protección de Derechos de la Defensoría de la Niñez. Hablando de este mismo tema que estamos conversando, me surge una duda a partir también de la propia experiencia de la Defensoría de la Niñez, en el que nosotros también tenemos una instancia virtual en el que los propios niños, niñas y adolescentes se pueden contactar con nosotros y nosotros hemos visto en el último tiempo un accionar por parte de los niños, niñas y adolescentes súper autónomo en el contactarse directamente con nosotros por distintos tipos de requerimientos. Y me hace mucho sentido lo que ustedes mencionan en tanto a las limitaciones que tiene nuestro accionar también y nuestro tipo de intervención, que imagino que ustedes también lo tienen, ¿cierto? Por distintas razones, institucional, personales, ¿cierto? Como un tipo de funcionario, las limitaciones horarias. ¿Y cómo lo hacen ustedes en el sentido del manejo de las expectativas que pueden tener los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la intervención que ustedes puedan hacer? Porque es un problema que a nosotros nos ha surgido. ¿Cómo lo han podido hacer durante este tiempo que ustedes han implementado esta hora segura? No sé si alguno quiere tomar la palabra. Yo creo que es complejo para nosotros, al menos en nuestro caso, en distintos escenarios. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la hora segura es que por lo general las niñas que nos escriben no saben qué hacemos. Entonces ese es el primer gran desafío. Llegan a este espacio sin tener idea qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos convenios con algunas plataformas, entonces si escriben suicidio o formas de matarse, se les redirecciona, todo mejora. Entonces llegan incluso a veces preguntando como, ¿este es un espacio donde me van a ayudar a matarme? Y uno como que queda así, en shock. Entonces son cosas que nos pasan, pero creo que es súper importante ajustar esas expectativas, expresarles qué es lo que nosotros hacemos, quiénes somos, por quiénes se compone este grupo de profesionales, y poder ahí establecer límites en torno a cuáles son los servicios que puede acceder en este espacio. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que piensa, no sé, que le podemos mandar una ambulancia. Todo Mejora no puede hacer eso. Entonces, ahí hay una serie de cosas y de conversaciones que se van dando con los niños y también como cuáles son las expectativas y la devuelta que ellos tienen respecto de lo que nosotros hacemos o lo que quieren de este espacio. Entonces, a veces esas expectativas se salen del encuadre de la intervención y ahí hay que volver a encuadrar y ese es un desafío también para nuestros voluntarios como chiquillos, no podemos hacerlo todo también. Entonces, vivimos como en este ajuste de expectativas, pero yo también creo que la difusión es un elemento súper importante respecto de lo que nosotros hacemos. Las redes sociales para nosotros juegan un rol central respecto de cómo los chiquillos llegan a nuestro espacio y saber qué van a poder encontrarse en ese lugar. Y generalmente las expectativas se cumplen y los servicios como son entregados de buena forma y la gente nos da las gracias y es como bacán porque les entregamos un espacio de escucha y un espacio seguro para poder conversar, que es el objetivo de la hora segura. Pero en otras instancias también se da y ahí cuando creo que lo que decía la Fefa, como las redes es súper importante, como que nosotros nos articulemos y que ahora, por ejemplo, Todo Mejora esté trabajando con la Defensoría de la Niñez y que estemos haciendo estas alianzas, son centrales para poder generar una atención integral y una protección integral a los derechos de la infancia al final. Pero eso como que te puedo decir respecto como cómo ajustamos las expectativas, es
es un desafío, sobre todo, como decía la Cefa, la hora segura es una intervención que se tomó a sí misma, como en un momento no escribía y de pronto hoy día tenemos una estructura que nos permite sustentar una intervención, tenemos 100 voluntarias ahora en esta última llamado de voluntarias, entonces ha sido un crecimiento súper grande, pero también eso implica establecer límites y también entender que no lo podemos hacer todo. Entonces yo también creo que si están como en esta recién empezando, también es importante establecer cuál es el límite, que ustedes los conozcan, que quienes atienden su servicio lo conozcan y que sepan que siempre en el momento como de este encuentro, saber marcar muy bien ese límite y encuadrar muy bien esa intervención, y eso les va a permitir tener una intervención exitosa. Pero en la medida en que el encuadre no exista y los límites estén difusos, la gente va a llegar a preguntarles cosas que quizás ustedes ni en sueños van a poder hacer. Pero es súper importante eso, como tenerlo súper claro ustedes para poder expresárselo a las niñas que les escriben. Entonces, eso. No sé si... Sí, o sea, yo puedo agregar también que, bueno, que también muchas veces en el espacio nosotros permitimos que existan las dudas, las resistencias, el por qué me están preguntando este dato, si, por ejemplo, en caso de la misma coordinación que hacemos con otras instituciones como la Defensoría de la Niñez, etcétera, eh, aparecen muchas resistencias también, ¿cierto? Y eso también, ahí entra, es clave el encuadre también, ¿cierto? El encuadre de poder comunicar por qué te estamos preguntando el dato que te estamos preguntando, cuál es como el bien o el fin que estamos persiguiendo, ¿cierto? Y también, yo diría en paralelo, promoviendo empoderando a la persona, que era un poco lo que hablaba la FEFA en la presentación, es como pudiendo pedirle a la persona, por ejemplo, si es que llegamos a las 12 de la noche y se acaba nuestro turno, permitiéndole a la persona que nos vuelva a contactar, dejándolo en manos de la persona también. Es como nosotros llegamos de una forma amable, ¿cierto? Comunicarle a la persona, llegamos hasta acá por hoy, si quieres nos vuelves a contactar una vez que hayas conversado con tus papás y como que se generan estos pequeños compromisos, ¿cierto? Yo creo que eso también es bueno porque puede pasar que la persona no vuelva a escribir, como también puede pasar que la persona también se haga parte de este proceso y pueda ir como diciéndonos los caminos, las decisiones también que va tomando en su vida. Y yo creo que eso también lo generamos con nosotros en la construcción de este espacio, muchas de las analogías, los puntos de comparación que nosotros hacemos vienen de otros mundos, como es la psicoterapia. Por ejemplo, nosotros hablamos de encuadre, de supervisión, hablamos de palabras que quizás en estricto rigor no son como exactamente aplicables a este espacio, pero las usamos porque en este proceso de construcción nos hemos dado cuenta de que también hay ciertos principios máximas que son importantes, y uno de esos es por ejemplo, así como en terapia, ¿cierto? Se ha demostrado que el factor predictor más importante es la construcción de un vínculo terapéutico. En este espacio también tratamos de generar un vínculo con quienes nos consultan, y a través de ese vínculo es mucho más fácil poder pedir datos, poder generar estos pequeños compromisos. Entonces yo diría también que es como bien fundamental para que ese proceso sea lo más expedito posible, ir construyendo estos vínculos. Y cómo se construye en este espacio, creo que es como demostrando que tenemos la capacidad de tener esta conversación, no como desviar y como no tener la conversación, porque también pasa mucho, ¿cierto? Por ejemplo, y con esto termino, pero un ejemplo que quiero dar es como una de las cosas que hacemos con nuestros voluntarios cuando recién entran, una de las resistencias o los problemas que más tenemos que apoyarlos para que hagan una buena intervención, es que en la práctica sean capaces de conversar acerca del suicidio, por ejemplo, ¿cierto? Porque genera mucho estigma desde este mito que hablar del suicidio genera más suicidio, etcétera, ¿cierto? Entonces, como estar disponible y dispuesto efectivamente a tener esas conversaciones difíciles es lo que va generando este vínculo, esta confianza como de yo puedo venir a este espacio y sí puedo conversar acerca de lo que necesito conversar. Y ahí uno va construyendo esas alianzas, ¿cierto? Eh, pero eso, como que yo creo que son como quizás como reflexiones que pensando cuáles son estos principios que garantizan que estas ayudas se puedan ir concretando, digamos. Quería complementar el hecho de que el trabajo coordinado creo que debe seguir avanzando a que ojalá, por ejemplo, los servicios remotos puedan ajustar las expectativas de qué se puede esperar cuando uno remite a un usuario o usuaria hacia otro espacio. Por ejemplo, quizás ahí hay una brecha todavía para nosotros de seguir aprendiendo, de
cómo poder, nosotros derivamos a nuestros usuarios a su plataforma para escribir a la defensora, entonces, y al equipo, entonces, de pronto también es muy importante para nosotros los aprendizajes de, por ejemplo, cuando uno le dice a una persona que vaya al consultorio, decirle más o menos qué puede esperar de esa atención. Si uno dice que llame a Salud Responde, también nosotros tratamos de adelantarnos un poco hacia ese tipo. Entonces creo que el sistema de protección en su globalidad, sobre todo en la infancia y la adolescencia, tenemos el desafío de trabajar ojalá más conjuntamente para saber cuáles son esos espacios. Por ejemplo, nosotros como Fundación Todo Mejora hemos avanzado en levantar una red de profesionales que tienen las competencias culturales para poder ofrecer una atención a la población LGBTIQA+. Y en ese sentido también creo que todas las fundaciones necesitamos poner a disposición los recursos que estamos levantando para poder generar ese ajuste de expectativas y darle las herramientas a la infancia y la adolescencia, porque han mostrado ser muy buenos en la detección de sus problemas y en la resolución de ellos en la medida en que nosotros podemos darles las herramientas correctas. Así que creo que como por ahí se me ocurre. Sí, o sea, yo creo que es fundamental primero que todas las instituciones que trabajamos en niñez y adolescencia tengamos un trabajo conjunto, intersectorial, interinstitucional también, que conozcamos cuáles son nuestros niveles de intervención, porque muchas veces sobreintervenimos, ¿cierto? Y eso va en desmedro también de lo que podamos hacer conjuntamente. Yo creo que ese es un paso, yo creo que también fundamental en el manejo de las expectativas, porque mientras nosotros tengamos claro qué es lo que puede ofrecer cada una de las instituciones, también podemos ir guiando y acompañando de mejor forma los procesos de cada niño, niña, adolescente que acude a nosotros y que nosotros vamos también a derivar de alguna u otra forma a la otra institución. Creo que eso. Vamos a pasar ahora a una pregunta que nos están haciendo acá en el Zoom. Dice Goody Esteban. Buenos días. ¿Cuáles han sido los casos o motivos frecuentes que atendieron? Y si las intervenciones han sido únicas o hacen seguimiento. Por favor, sus recomendaciones para seguir atendiendo a la niñez y adolescencia. Agradezco mucho tu pregunta, Guni, y son preguntas que no son las primeras veces que nos han hecho, así que hicimos este manual para responder a todas ellas. No venía preparada, pero bueno, la investigación que hicimos en conjunto con la universidad nos permitió levantar 7 temáticas principales, las que fueron, en primer lugar, se realizaron entrevistas en profundidad con voluntarios expertos de la Fundación y del programa Hora Segura. Para definir quiénes eran los voluntarios y voluntarias expertas, se tomaron distintos criterios, tanto la evaluación de los usuarios y usuarias, se seleccionaron los voluntarios que tenían sobre 0,85% de respuesta positiva respecto de sus intervenciones, voluntarios que llevaran una cantidad de conversaciones, ya no recuerdo cuál fue, pero eran como, en el fondo calculamos la curva de aprendizaje y más o menos cuántas conversaciones un voluntario tenía que haber sostenido durante su paso por el voluntariado, y además un reporte ciego de los supervisores de quiénes eran los voluntarios que cumplían de forma excepcional en el cumplimiento de protocolos internos de la intervención y quienes habían hecho intervenciones satisfactorias con los usuarios y usuarias. Entonces se cruzaron esos 3 criterios, se seleccionó un grupo de voluntarios expertos y se les invitó a participar de estas entrevistas en profundidad. De estas entrevistas en profundidad y del relato de estos voluntarios expertos se extrajeron estas problemáticas y estas temáticas que están presentes en el manual y que luego en el tagueo manual que hicimos un grupo luego de otros profesionales expertos en la intervención, contrastamos mediante el tagueo manual la presencia de estos temas dentro de las conversaciones. Entonces, resumiendo, los temas principales, y yo creo que el gran tema que aqueja a los usuarios y usuarias de la hora segura son los temas vinculares, que son asociados a las relaciones de todo tipo, ya sea familiares, amistades, parejas. Y importante mencionar que asociado a este tema muchas veces está la experiencia de la soledad. Nosotros como fundación hemos hecho análisis tanto cualitativos como cuantitativos de nuestras conversaciones de forma anual, y esos informes están en la página web de la Fundación Todo Mejora, www.todomejora.org,
Y en específico hay un manual que es el del 2018 que presenta un modelo de análisis de las conversaciones justamente a través de los temas vinculares y vamos mostrando a través de un análisis cualitativo la evolución de las problemáticas vinculares en la edad de nuestros usuarios y usuarias. Y ahí lo que vimos fue que los usuarios más pequeños asociaban los temas vinculares y sus problemáticas generalmente a las conflictivas parentales. Es decir, muchas veces los niños más chicos casi siempre escribían con problemas en el núcleo familiar. Los adolescentes entre como los 14 y los 17 escribían con problemas sobre relaciones de amistad y ya de los 17 y 18 en adelante eran más problemas relacionales asociados al mundo de la pareja y al vínculo sexoafectivo. Entonces también hay una profundización un poquito mayor respecto a cómo se presentan los problemas vinculares dentro de la hora segura. El segundo tema que levantó este estudio son los temas de autoimagen, que se asocian a devaluación personal, sobre exigencia y preguntas sobre la propia identidad. Luego hay otra temática que son temas de diversidad sexual, que es el tema de expertise de nuestra línea de ayuda, que tiene que ver con preguntas sobre la propia identidad, la expresión de género, la orientación sexoafectiva, características sexuales, dudas y cuestionamientos al respecto. También hay una temática que tiene gran relevancia, que son los temas de desempeño, que es principalmente académico, escolar, laboral, financiero, etc. Está el manejo de la emoción, que es principalmente control emocional, ira, la habilidad crisis, y también temas de falta de sentido. Este es un tema que está teniendo cada vez mayor presencia dentro de las conversaciones de la hora segura, y encontramos crisis existencial, desesperanza con el mundo del futuro, ansiedad ambiental y experiencias antisistema. Sí. Finalmente está el tema de la violencia, que tiene que ver con abuso físico, emocional o sexual, violencia de pareja, violencia económica, infidelidad, bullying o ciberbullying, rechazo familiar, abandono, etc. Muchas veces nuestros usuarios ingresan a nuestra plataforma parten por una temática y luego avanzan a otra, ¿cierto? Así que no son excluyentes los temas presentes en nuestros usuarios y usuarias. Yo creo que y respecto a si las intervenciones son únicas, es una muy buena pregunta. Y es por eso que este manual tiene una parte de recomendaciones para lo que es el diseño y la planificación de una intervención como esta, y luego recomendaciones operativas, ya que es importante considerar que una línea de ayuda es en sí misma una intervención a corto plazo que busca intervenir en una sesión conversacional única. Eso es importante considerar que dentro de una sola estructura conversacional se incluyen todos los componentes de la intervención, ya que nosotros no damos por hecho, por ejemplo, de que ese usuario o usuaria se va a mantener en la conversación o que va a volver a escribir, ¿no? Entonces es importante tener la urgencia de que nosotros, para poder viabilizar la ayuda, contamos con la disposición de ese usuario de mantenerse conectado con nosotros en ese momento. Entonces la línea de ayuda por eso es una ayuda inmediata y es una intervención que se piensa desde la lógica sincrónica versus otro tipo de intervenciones que son asincrónicas y que permiten otro tipo de posibilidades. Desde ahí, el seguimiento es como la gran pregunta del millón para todo este tipo de intervenciones, y yo creo que nunca he estado en un conversatorio en donde no me hayan hecho esa pregunta, porque efectivamente es uno de los mayores desafíos. Hay líneas de ayuda que, eh, que es como el caso de la hora segura, que no contemplan el seguimiento dentro del modelo de intervención. Hay otras líneas de ayuda que lo contemplan para algunos casos, y es una pregunta como bien relevante, y creo que Francis había dado una pista hace un poquito, que en el fondo nosotros no podemos asumir nosotros la tarea de hacer el seguimiento de nuestros usuarios y usuarias, pero hemos ido aprendiendo ciertas técnicas de cómo poder tener al menos como feedback de los usuarios y usuarias sobre su situación. Y es pedirles o tratar de conversar o acordar que sean ellos mismos o ellas mismas quienes vuelvan a este servicio a conversar con nosotros.
esa es una estrategia particularmente relevante para aquellos usuarios y usuarias que están con comportamiento suicida, en donde nosotros buscamos de alguna u otra manera mantener ese vínculo con la vida a través del contacto con el chat y desde ahí pudiendo revincular a la persona con su entorno y con sus redes. No sé si es que alguien más quiere puntualizar sobre el tema del seguimiento o la pregunta. Sí, que yo creo que también es importante aclarar que la hora segura es una línea que presta primeros auxilios psicológicos y contención en crisis. Eso no tiene como en su encuadre finalmente la lógica de la terapia donde hacemos seguimiento o vamos a hacer un proceso que es continuo en el tiempo. La plataforma eso sí nos permite que las personas nos vuelvan a escribir, que es lo que nosotros insistimos en la mayoría de los casos, que puedan contar con este espacio, pero la lógica del seguimiento también tiene que ver con que ¿por qué no podemos hacer seguimiento? Es porque la gracia o la garantía que tiene la hora segura para la población con la cual nosotros trabajamos es que es anónima. Entonces, no tenemos una población, comillas, cautiva como para poder, ni tampoco la data como para poder, ni tampoco los recursos para poder hacerle seguimiento a eso. Lo que sí hemos generado y que yo creo que también es algo que creo que vamos a seguir trabajando es generar una red de profesionales y de centros que son culturalmente competentes con la población LGBTIQA+, que nos permita hacer derivaciones y que las personas puedan acceder a tratamientos psicológicos, psicoterapia, tratamientos farmacológicos a bajo costo en un espacio que sea seguro. Y y también generar mejores herramientas en torno a cómo trabajamos con los centros aliados. Creo que es un dispositivo que si bien generamos en su momento y fue súper importante, después la pandemia y vino la vida y como que no pudimos seguir trabajando, generando una vinculación con los centros aliados en pro de saber cómo finalmente, cuán efectivo es que nosotros derivemos a las personas y esas personas adhieren a los tratamientos, como que eso también me parece súper relevante que sigamos como avanzando y trabajando en eso, pero la lógica anónima de la hora segura no nos permite hacer un seguimiento como creo que quizás con más recursos y más tiempo y más capacidades nos gustaría hacer. Eso. Y por último, complementar que hay algunas como pistas que he ido leyendo en la literatura, otras en conversaciones con Fono Infancia. Una vez estaba en conversación con personas de Fono Infancia que me dijeron que una vez ellos habían llamado a la casa de un usuario y contestó la mamá, que en ese caso era quien estaba agrediendo y victimizando a ese usuario o usuaria. Entonces, cuando del servicio contactan a este chico o esta chica, en el fondo también visibilizan las redes que este chico o esta chica estaba movilizando para buscar ayuda, y eso también puede operar como un factor de riesgo y exponer también a los niños y a las niñas. Entonces, en ese sentido, relevante considerar esa experiencia. Y por otro lado, algo que mencionamos en la presentación y que es la característica de este tipo de servicios, es que se vializa porque el usuario lo está solicitando en ese momento inmediatamente, y en el fondo el poder que tiene el niño, el niñado, el adolescente de buscar la ayuda en ese momento es una característica que está teniendo el mundo digital hoy en día. Es como el chico agarra su celular, quiere la ayuda en ese momento, pero de pronto no quiere que le hagamos seguimiento al otro día y no quiere hablar con el centro. Y en el fondo también la idea es que el servicio esté ojalá disponible siempre, cosa de que el usuario y la usuaria tenga la posibilidad de contactarse y de ir aprendiendo que puede encontrar ayuda y solucionar sus problemas si es que él o ella la busca, en lugar de ser la persona interventiva quien está presionando para el seguimiento y para el avance y para la mejoría. Súper. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Claro. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que dijo la Fefa al último. Que creo mucho que el enfoque que tiene la hora segura, que es desde un enfoque de derecho, finalmente lo que tratamos de hacer con el anonimato y como con esta posibilidad de poder hablar en cualquier momento, es que le estáis devolviendo la autonomía a las niñas, que estamos en un mundo adultocentrista donde los niños no tienen posibilidades, no tienen lo que la adultez le permite, que es esta libertad de recursos, el poder generar una intervención que le devuelve eso a las niñas y que les permite superponerse a todas las barreras que el sistema les pone para poder pedir ayuda, creo que es uno de los elementos centrales también de la hora segura y una de sus mayores fortalezas, y que creo que deberíamos replicar esas lógicas en torno a devolver la autonomía y el poder a los niños respecto de lo que les pasa. Eso.
Muchas gracias. Digo, ahora sí. Patricio, por favor. Sí, muchas gracias. No, yo estaba muy atento escuchando los alcances de la investigación. Comentábamos acá hace un instante que me hubiese gustado haber sabido de esta iniciativa hace un par de años atrás. Lamentablemente, dentro de mi familia, una prima muy joven decidió terminar con su vida y de verdad que nunca vimos ninguna de las señales y de verdad que como familia hasta el día de hoy, bueno, un tema que nos afecta mucho. Eh, y sin duda alguna, instancias como estas creo que hay que visibilizarlas. Cuando usted plantea en el tema de la alfabetización de salud mental, creo que es un tema angular. Eh, y les insto a que eventualmente puedan diseminar, divulgar este manual, porque creo que esto era justamente lo que este concurso buscaba, que se generaran manuales, eh, o sea, documentos de trabajo, etcétera, que puedan ser utilizados no solamente a nivel académico, universitario, sino también bueno, creo que hay un representante muy bien del Ministerio de Educación en el aula, sin duda alguna también en los centros de salud familiar, pero también en la ciudadanía en general, porque hoy día, insisto, creo que ustedes han visibilizado una situación país que es lamentable y que la pandemia invariablemente visibilizó. Creo que lo conversamos al inicio, creo que algunos hemos enfrentado los temas de pandemia comiendo en mi caso, o con un traguito, qué sé yo, eh, y, eh, pero claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder enfrentar con recursos, está como tú bien planteas, particularmente los niños, los niñas y los adolescentes. Yo solamente quisiera instarlas a todos ustedes a que sigan con este trabajo, pero también a que utilicen también los mecanismos de concursos que nuestra agencia dispone y también todo el Estado. Por favor, nosotros estamos abiertos y en cualquier momento que ustedes puedan solicitar asesoría técnica para postular a las diferentes convocatorias. Algo ya le hablé de ERA Permet, disculpen que sea tan majadero, pero cierra el 17 de febrero, así que creo que deben asistir al seminario, al taller de postulación, porque creo que es una instancia, eh, no sé si perfecta, pero creo que puede ser muy conveniente para los alcances del proyecto. O sea, finalmente felicitarle y felicitarlos a ustedes, a todo el equipo, a la universidad y muchas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias por la participación. No sé si Matías, ¿tú quieres cerrar este espacio? Por favor. Sí, yo creo que no voy a decir nada muy distinto a lo que compartí como las palabras de bienvenida. Agradecer nuevamente esta colaboración con Adolfo Ibáñez, trabajo también con María Paz y el equipo del GovLab ha sido un trabajo muy pulcro y muy serio al mismo tiempo, que yo creo que de alguna otra manera nos permite mejorar no solo nuestro sistema de intervención, sino también generar y compartir nuestro conocimiento a otras líneas de ayuda para que puedan abocarse a otras problemáticas igualmente urgentes que hoy día tenemos. Así que muchas gracias a todos por su participación y le doy la palabra a María Paz. No, gracias a todos ustedes. O sea, honestamente es emocionante ver lo que logramos en el proyecto. De verdad que sí. O sea, yo hoy día estás así como no voy a creerlo. La calidad, el contenido, los aportes, lo que levantamos. O sea, realmente agregamos valor, creo yo. Y trabajando psicólogos científicos de datos, ver esas conversaciones cuando la Fernanda y la Isidora hablaban con la María Paz, con José o con Iñaki, con Claudio. Con la semiótica, la semántica, ¿no es cierto? Y los marcadores lingüísticos. Eh, entonces, de verdad, yo creo que para mí esta investigación es muy valiosa, como del GovLab, porque en el fondo salimos del paper académico y entramos en la cancha. Por supuesto que ahora tenemos que hacer un buen plan de divulgación y ahí está Jim, nuestro ayudante de comunicaciones, de tanto el manual como las recomendaciones. Así que esto no se acaba acá. Vamos a postular también a otro fondo para ver cómo podemos implementar estos algoritmos en la gestión con todo mejora. Así que nada, muy contenta, feliz y agradecida de haber hecho esta instancia, porque si uno no marca hitos, tampoco genera estos momentos de reflexión y reconocimiento que yo creo que son tan importantes. Así que muchas gracias a todos, todas y todes. Y muchas gracias, de verdad.